Hola, yo soy Daniela Yo soy Julie, y esto es Lexia. Palabras en griego. 100 mejores cuentos de la literatura universal, parte 1. Bienvenidos. El día de hoy vamos a tratar sobre una lista de los 100 mejores cuentos de la literatura universal que nos han compartido. Vamos a hacer 20 capítulos en donde en cada uno de ellos vamos a hablar de cinco cuentos. El día de hoy vamos a hablar de A la deriva de Horacio Quiroga, Aceite de perro de Ambrose Bierce, Algunas peculiaridades de los ojos de Philip Dick, Ante la ley de Franz Kafka y Bartleby el escribiente, Germán Melville. El día de hoy vamos a tratar las cosas que más nos han parecido interesantes de estos 5 cuentos y también intentar relacionarlos un poco entre ellos. Además, vamos a empezar con un breve contexto de cada uno de estos cuentos. Los invitamos a leerlos antes de escuchar este video. Sin embargo, si quieren escuchar el video y no lo han leído, no hay ningún problema. Vamos a intentar hacer también un breve paneo de qué es la trama de cada uno de estos cuentos. Bueno, el primer cuento, que es A la deriva de Horacio Quiroga, es un cuento de 1917 que era parte de un libro de cuentos de Horacio Quiroga que se llamaba Cuentos de amor, locura y de muerte. Horacio Quiroga fue un dramaturgo, cuentista y poeta uruguayo, y una de las cosas que pues es importante saber de él y de su literatura y que nos ayuda un poco a entender este cuento es que él muchas veces le trataba sobre la naturaleza, y sus cuentos tienen una estrecha relación con todo lo que es la naturaleza para el hombre, y pues ya vamos a ver más adelante como un poco de esa visión que él tenía sobre la naturaleza cuando hablemos del cuento. Considero que uno de los primeros elementos importantes que resaltar de este cuento de Horacio Quiroga en relación con esta temática de la naturaleza es la narración, el narrador como tal. De este primer cuento observamos un narrador extradiegético, y algo muy interesante en este narrador es la manera como distribuye los párrafos. Si observan en el cuento, los párrafos el primer párrafo comienza con el hombre, el siguiente también el hombre, el dolor, llegó, la mujer, los dolores, el hombre, la pierna, la corriente, la paraná, el sol, el veneno, el bienestar. Aquí ya vamos como por la mitad de los párrafos y ya tenemos inclusión de la naturaleza con el río Paraná, el sol, y también tenemos un breve paneo de lo que va a ser el cuento. Ya nos introducen a este personaje que es el hombre, ya nos introducen un veneno y ya nos introducen una pierna, que enseguida considero que lo que hace es adentrarnos en lo que va a ser la trama. Este cuento a grosso modo muestra la historia de un hombre que está en una barca y llega a ser picado por una serpiente. Y es como empieza este proceso hasta lo que creeríamos los lectores que es su muerte, puesto que el cuento finaliza con ceso de respirar. Y es algo muy interesante que este narrador es una narración muy veloz y sintética de la muerte de este hombre. Y también considero que es un poco inocente. Narra con una lejanía que se nota, una lejanía notoria, que parece ser la narración de una persona que está un poco ajena a la situación. Sin embargo, el narrador incluye pensamientos del personaje, lo cual creo que nos hace debatir sobre esa lejanía. Parece un narrador lejano que habla sobre la muerte de otra persona de una manera muy imparcial, pero a la vez, cuando incluye pensamientos del personaje, considero que hace que nos debatamos entre qué tan lejano es o no este narrador, si podría llegar a ser hasta el mismo personaje hablando en tercera persona, porque es posible. Y es algo que creo que hace que nos desequilibremos un poco en este pensamiento del narrador. Los inicios de los siguientes párrafos dicen allá abajo, de pronto, el recibidor, el hombre y finalmente y cesó de respirar. Y es otra vez esta conclusión de esta rapidez con la que va el cuento, en la que las primeras palabras de cada párrafo ya te resumen mucho sobre la trama del mismo cuento. Sí, tienes razón, y una de las cosas que a mí me gustó ver del cuento fue como esa rapidez que tú nombrabas, y que yo la conecté directamente con otro cuento que leí hace muy poco, que probablemente más adelante en otra parte de esta lectura de cuentos lo leamos, que es el de El rastro de tu sangre en la nieve de García Márquez. Hice una conexión directa con eso porque cuando
dicen sobre los dos punticos violetas que tenía la herida en la pierna del señor. Inmediatamente pensé en ese cuento donde a grosso modo les cuento que el personaje principal, uno de los personajes principales, que es una chica, se pincha con una rosa y se desangra. Así que es como un poco esa idea de algo que se ve tan chiquito, pero que la vida poco a poco, a medida que va pasando el cuento, se va por esa herida. Y es tan chiquita, pero es loco pensar todo lo que pasa, que todo lo que pasa alrededor del cuento pasa por esos dos punticos o por esa pequeña cortadura. Y otra cosa que me pareció muy interesante de lo que decías era justamente el tema de la naturaleza. Y como yo había dicho al comienzo, es un tema que es muy recurrente en la literatura de Horacio Quiroga, y es esa visión de la naturaleza con sus rasgos temibles, que incluso son a veces incomprensibles para nosotros. Y eso también lo mezclo con una idea que yo tenía y que tuve apenas comencé a leer el cuento, que es ese sentimiento de que tú comienzas a leer y sabes que el cuento está ambientado en Latinoamérica. Y siendo latinoamericano tú te das cuenta porque tú dices, esto no puede estar en otro lugar. Entonces es como esa conexión y también la conexión con la naturaleza, los lugares que se nombran, la forma como él habla, que más adelante pues espero hablar un poco más sobre esta voz que crea el autor para el personaje y que nos hace también ver y reconocernos a nosotros mismos en el cuento y decir, este cuento no puede ser de otro lugar sino latinoamericano. Con respecto a lo que acaba de decir Dani, es interesante notar que de hecho este es el único cuento latinoamericano en este catálogo de estos primeros 5 cuentos. Y precisamente si relacionamos esta naturaleza con el hecho de sentirnos identificados como personajes, algo que me parece que nos identifica como lectores es el final. Algo que yo personalmente me ocurrió con respecto al final es que siento que parece no querer llegar. Es un final que considero que desde que se mencionaron las palabras veneno en la narración, por un simple juego de asociación, yo personalmente creo que todos esperamos que llegue la palabra muerte. Pero esa palabra, a medida que empieza a avanzar la narración, nunca llega, no llega. Y siento que, aunque es una narración veloz, por dentro tiene una temporalidad muy diferente. Creo que genera en el lector un sentimiento de que no llega a esa muerte que creo que es lo que nos está narrando. Eso es lo que uno siente como lector. Entonces, creo que el cuento está diseñado para retrasar ese final, que de hecho nunca llega, esta palabra muerte. Narra y cuenta todo este pasaje de esta pre-muerte, pero no es hasta la última frase que el final llega y no es anticipado, no hay ninguna otra oración en el cuento que yo considero que anticipe este final, sino que lo bota súbitamente aquí al final, y es algo que siento que es algo que creo que nos ayuda a nosotros como lectores también a identificarnos. Específicamente cuando pienso en cuento latinoamericano, pienso en los cuentos de Gabriel García Márquez y pienso en todo este retraso que a veces se denota en los cuentos latinoamericanos sobre la sociedad latinoamericana, como a veces parecemos ser narrados como los que siempre están en retroceso, que siempre están buscando llegar a alcanzar a otros continentes, y creo que eso se refleja o se puede ver reflejado en la misma narración. Entonces una narración que también está esperando, pero parece no alcanzar determinadas cosas, pero que en el fondo sí vemos que el final llega, es decir, no es un cuento que quede de manera inconclusa. Así que también podríamos pensar que al final, como latinoamericanos también existe una llegada, como latinoamericanos también tenemos mucha narrativa que contar y mucha narrativa de la cual sentirnos orgullosos. Sí, como yo pues también mencionaba antes, cuando hice referencia al cuento de García Márquez, que me recordó este cuento, también fue un poco por eso, porque ese otro cuento, y cuando lleguemos a él, la verdad es que tú te das cuenta que todo eso se retrasa, y es que es una temporalidad del cuento que va en realidad muy rápido, pero tú nunca ves el final que estabas esperando
así mismo, como lo dices, hasta que ya han pasado la mayoría del cuento. Y es que en este, como decías, es en la última frase, en ese que yo nombraba, en el rastro de tu sangre en la nieve, es no la última frase, pero casi, por decir algo, como el párrafo anterior a que se va a acabar. Es ese final retrasado que aún así uno, como desde la mitad del cuento, o en este caso desde el comienzo del cuento, ya estabas anticipando. Y una cosa que me parece muy importante también es como uno de los efectos que logra el autor con todo este retraso del final, es que tú pienses que tal vez no es tan grave, entonces que tal vez no se muera, que tal vez todo eso que ha pasado, tal vez después de todo eso no se muera. Y eso un poco habla como de eso que va antes del final, que es como ese momento en el que el hombre comenzó a sentirse mejor y de repente nos dicen que aparentemente murió. Entonces es como eso de que cuando comienzas a leer que él ya se sentía mejor y todo eso, como una parte de ti dice, sí, ves, no era tan grave, pero tú ya sabes que aún así se está retrasando algo que debe pasar y que aún así debe haber un final para esta historia del hombre y el veneno y la herida. Otra cosa que quería hablar sobre la temporalidad es como cómo el tiempo en el relato se mide por la evolución de la herida. Y no específicamente porque te digan que ya era de noche o que estaba en el mediodía, sino porque a medida que va evolucionando la herida y te va narrando cómo va la pierna del señor, tú comienzas a pensar en el tiempo que ha pasado y como que así te lleva el relato y así se construye más o menos el cronotopo de la historia. Y otra cosa que quería decir es sobre esa idea latinoamericana en el relato y que también tú decís que se ve mucho y concuerdo en las narraciones de Gabriel García Márquez, es eso de como lo pequeño que se muestra el hombre con respecto a todo lo que está pasando y como que él al comienzo parece que lo tuviera bajo control, pero uno se da cuenta que no. Entonces como que todo el relato es esa necesidad de él como de demostrarse a sí mismo que tiene bajo control la situación, cuando uno ya está desde antes pensando lo que va a pasar y que en realidad no tiene nada bajo control. Y eso es algo que se ve mucho en esas narraciones latinoamericanas y que muchas veces yo creo que revela algo sobre nosotros, que es como esa ilusión que tenemos también a veces, o esa ilusión que muestra la literatura sobre nosotros, de tener todo aquí dentro controlado cuando hay muchas más cosas dentro de cada cosa que pasa en la sociedad, cuando hay muchas más cosas detrás y tenemos un contexto cargado de símbolos y un contexto cargado de eventos y situaciones antes que puede que nosotros cuando hablemos de tener algo bajo control no estemos teniendo en cuenta. Sobre estos últimos elementos que Dani ha mencionado de este primer cuento, creo que es muy interesante observar cómo se relaciona con los otros cuentos que tenemos en este catálogo. Específicamente me parece muy increíble y muy asombroso observar cuando Dani menciona que a veces uno como lector intenta anticipar lo que le va a ocurrir al personaje. Y cuando Dani dice que a veces uno se genera una duda, como ¿será que no es tan grave como yo estoy pensando? Esa relación que termina generándose entre el lector y la misma narración es algo que me parece muy interesante observar en el cuento de algunas peculiaridades de los ojos. Ok, bueno, hablando ya de este segundo cuento que vamos a tratar, es algunas peculiaridades de los ojos de Philip Dick. Cabe decir que fue escrito en 1953 bajo un contexto de temor al germen comunista que en ese momento se daba por la Guerra Fría. El escritor es escritor y novelista estadounidense de ciencia ficción. Además de esto, pues ya como escritor de ciencia ficción podemos reconocer una de sus obras más importantes, que es ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Con respecto a algunas peculiaridades de los ojos, este cuento está narrado en primera persona, pero hace un juego que me parece increíble entre narradores. Creo que este cuento, como estaba mencionando, muestra directamente el ciclo entre lector y narrador. Entonces, el cuento narra a un personaje que está leyendo un libro que se ha encontrado, y este libro
Es un libro que, pues, podríamos afirmar que es un libro de ciencia ficción. Y este personaje lo está tomando todo de manera literal. De hecho, es un cuento que, como experiencia personal, lo hemos leído para abordar un poco la temática de la diferencia entre el lenguaje connotativo y el lenguaje denotativo. Y este libro, este cuento lo que nos ha mostrado es que este personaje lee las cosas de manera denotativa, cuando lo que pasa es que es un libro de ciencia ficción y por lo tanto no debe tomárselo pues de manera literal. Cuando digo que hay un juego entre lector y narrador, es que este mismo lector que está en el cuento es también un narrador y es por eso que está siendo leído por nosotros. Ahora, la sencillez e inocencia de este lector del cuento es increíble, puesto que toma todo de manera literal. Sin embargo, creo que nosotros también somos ese lector que se toma las cosas de manera literal. Cada uno acaba de leer el cuento y puede pensar, pero no, pero qué tonto es ese personaje que se toma todo de manera literal. Pero eso solamente lo podemos pensar si nosotros tomamos la historia de manera literal. Eso me hizo preguntarme como, ¿y qué tal si la historia fuese la narración de un personaje que está hablando todo el tiempo con sarcasmos y con lenguaje irónico, por ejemplo, para precisamente hacer burla de aquellos que toman todo de manera literal? Entonces seríamos nosotros, los lectores ahora, que estamos leyendo una narración de ciencia ficción y que estamos creyendo que es de manera literal y por eso es que estamos juzgando al personaje de la historia. Entonces me parece increíble cómo esta narración transgrede los límites de lo escrito y lo que está siendo leído. Y nosotros nos volvemos personajes de este cuento. Sí, una de las cosas que a mí sin duda también me llamó la atención fue esa relación. Y también me hice una pregunta muy similar, que es que al leerlo nosotros pensamos que es tan absurdo que alguien pueda tomar algo tan literal. Pero es gracioso porque nosotros, tanto en el contexto del cuento que estamos leyendo como en muchos otros contextos, tomamos las cosas tan literales y alguien más podría preguntarse leyéndonos a nosotros en esas situaciones por qué tomamos las cosas tan literales. Entonces es como cierta circularidad que es muy interesante en este cuento y que también pues yo voy a lanzar como una lectura un poco pretenciosa en cuanto al cuento, pero yo pensaba que pues al leer un poco sobre Philip Dick y sobre pues su importancia que fue en el género de ciencia ficción, me parece que este cuento es en sí una lectura, una resignificación de lo que es la ciencia ficción. Y yo creo que de alguna forma podemos ver en este cuento como una separación de las dos palabras en el género. O sea, esa parte de usar la ciencia en la ficción y literalmente ver la ciencia como si estuviera en la ficción. Entonces leer la ficción bajo un lente de ciencia, haciéndolo mucho más literal y pensando que todo lo que está en esa ficción es de alguna forma o puede de alguna forma ser explicado. Entonces me parece que es como una forma de resignificar lo que es el género y una lectura totalmente pues como diferente de la forma como nosotros veríamos tanto el género como toda la ficción en sí. Y como ese pensamiento me llamó la atención, ese pensamiento que tiene el personaje de que el escritor en sí le está contando una verdad. Entonces en ningún momento él se pone a pensar qué tal si el escritor simplemente se lo estuviera inventando, aun si lo tomara literal. Entonces cabe como esa duda de pensar ese pensamiento de tener al escritor como agente de la verdad en la ficción, que es algo pues que siento que también ayuda a esa resignificación de lo que es la ciencia ficción y en general de todo lo que se escribe en la literatura. Y otra cosa que quería pues hablar un poco sobre esto era pues cómo se conecta todo esto con el contexto un poco y como ese contexto de pensar, o sea, de repensar todo lo que está a nuestro alrededor como si fuera un tipo de conspiración es de hecho parte del contexto y no solamente de ese contexto sino que podríamos ponerlo en muchos contextos y podríamos nosotros mismos sin saber el contexto pensar que muchas de las cosas, por ejemplo, por poner un ejemplo así que vemos en las noticias o muchas de las cosas de las que nos hablan y nos condicionan para pensar, las buscamos en la realidad, las buscamos en la literatura, las buscamos todo el tiempo, tanto que las encontramos todo el tiempo.
Entonces siento que eso es como también una cosa interesante que hace un cuento y que no solamente se muestra en este cuento, sino en todos en general, que es como esa conexión estrecha con el contexto, a pesar de que no sea siempre con su propio contexto, con todo el contexto en general, que si tú lo lees en un momento de tu vida, en un momento, en un lugar específico, lo lees de una forma distinta como lo leerías en otro momento, en otro lugar específico, en otro contexto histórico. Entonces siento que es algo muy importante que podemos ver en este cuento. Es muy interesante lo que dice Dani con respecto al escritor como garante de verdad y a esta relación entre la literatura y el contexto, y es precisamente algo que yo sentí una vez terminé este cuento, y es que creo que el final y en general todo el cuento resalta este ciclo que hemos venido hablando de lector-narrador y de realidad y ficción, y es que la pregunta es quién es el que está siendo leído realmente y cómo en la historia escrita se ve nuestra historia también y nuestra realidad. Entonces yo creo que si miramos este cuento de manera literal, como siempre leemos, creyéndole al narrador, como dice Annie, creyendo en este escritor como garante de verdad, tendríamos que decir que este personaje no nos está mostrando un personaje, no sé, un personaje despistado que solo está tomando las cosas de manera literal, sino un personaje que nos está enseñando que la lectura no es a la larga una realidad diferente o alterna a la nuestra, sino que es un agregado a la nuestra. La lectura en general, este cuento siento que nos lo expresa, lo que hace es agregar insumos y elementos, muy platónico el término, pero elementos inteligibles a nuestra realidad práctica. Y eso se relaciona directamente con lo que menciona Dani del contexto, y es como también nosotros como lectores de la sociedad, no solo como lectores de libros o de narrativa escrita, sino como lectores de situaciones, lectores de nuestros propios contextos, nos damos cuenta que esta literatura escrita lo que tiene son agregados e insumos para poder entender nuestra realidad. Esto último sobre la realidad en relación con la literatura escrita, considero que nos da paso a el segundo cuento de la lista de 100 de los 100 mejores cuentos de la literatura universal, que es el cuento de Ambrose Bierce, que se llama Aceite de Perro. Aceite de Perro fue escrito en 1890 y es interesante porque es catalogado como un cuento de terror. Además de esto, el escritor fue editor, periodista y también satírico estadounidense. Entonces eso agrega más contexto a analizar en cuanto a que el autor fuera también satírico y un poco sobre lo que cuenta en la historia, cómo se puede relacionar y cómo puede ser una sátira, hasta qué punto puede ser una sátira de la realidad. Y también algo que me pareció muy interesante encontrar en un pequeño vistazo sobre el autor fue que lo categorizan como parte del movimiento realista. Esto último es sumamente interesante y considero que apropiado porque es el detalle que también se relaciona con esto que estamos hablando de la relación entre realidad y literatura escrita, y es que sí es considerado como un autor realista. Cuando lees el cuento, tal vez a primera instancia no te creas mucho esto, porque bueno, el cuento está narrado en primera persona, está narrado por un niño que cuenta que sus padres se dedicaban al humilde oficio, es el adjetivo utilizado por el niño, de hacer unos aceites. Cada uno tenía una labor diferente, pero apuntaban ambas labores, del papá y de la mamá, a hacer unos aceites y venderlos. Ese era como el eje por el cual giraba su comercio. El padre lo que hacía era hacer aceites precisamente con perros, y esos eran los aceites que él iba realizando, y así era como iba creciendo su comercio. Y lo que hacía la madre era, por otro lado, era como una enfermera, si mal no recuerdo, pero ella lo que hacía era enterrar cadáveres de muchachos, eran como pequeñas encomiendas. Y este chico lo ponen a ir a llevar uno de los cadáveres al río, pero pues ante la extrañeza de esta labor, digamos que no es una labor que se haga de manera muy pública,
Por lo tanto, el niño tiene que ocultarse de los policías de su ciudad. Y un día, cuando hay un policía y él tenía la labor de ir a llevar al río uno de los cadáveres, pues al darse cuenta que el policía no se iba de sus alrededores, decide muy inocentemente tirar el cadáver del muchacho a las cantinas en donde se hacía el aceite de perro del papá. Extrañamente, al día siguiente resulta que este es el mejor aceite que se ha producido por la familia. Algo muy interesante aquí es que toda la historia gira en torno a este trabajo, o sea, al comercio. Y aunque este cuento es considerado como cuento de terror, como decía Dani, pero yo lo que creo que escandaliza el cuento no es tanto la peripecia o las acciones que ocurren, sino la narración y observar esta peripecia desde la voz de inocencia de un niño. Y es un niño que al final muestra o habla de un arrepentimiento hacia esta insensatez, como dice él, que ni siquiera es una tristeza ni un arrepentimiento por un hecho que sucede al final, y es que los padres, como en esta pelea por producir más y por aumentar el comercio, terminan ambos en las cantinas, en las ollas, pues muriendo ambos. Pero este hecho no es lo que le causa tristeza ni arrepentimiento al niño, sino que lo que le causa arrepentimiento, o lo que él considera que es su error, es haber dañado su reputación de negociante o sus futuros proyectos como comerciante. Entonces es como la dimensión de la familia queda en un segundo plano y la dimensión del comercio y el negocio es lo que parece resaltar. Y esto es algo que me parece que no es muy difícil de acercarlo a la realidad. Sí, yo recuerdo que cuando lo estaba leyendo, lo primero que sentí antes de hacer como una búsqueda de quién era el autor, aunque su nombre ya me hubiera dicho que no era latinoamericano, yo cuando comencé a leer el cuento, sentí como si estuviera hablando en un contexto latinoamericano, porque había un pueblo chiquito, parecía estarnos narrando algo que estaba alejado de todo lo demás en la realidad, estaba alejado de cualquier ciudad, estaba alejado y era ese pueblo al lado del río en el que cosas extrañas pasaban y todo el mundo se daba cuenta, todo el mundo sabía que había algo extraño con algunos negocios, pero el cuento nos hace ver como si fuera algo muy normal, y siento que es algo que uno encuentra muy, muy fácilmente en la literatura que habla sobre Latinoamérica. Y solamente quería contarlo a modo de anécdota, que cuando yo comencé a leerlo sentí como si estuviera leyendo también un cuento de literatura latinoamericana, lo cual fue muy extraño, y que al buscar más sobre él y hacer un análisis como un poquito más profundo, me di cuenta de cómo ese pequeño, pues esa cosa que tenía en mi mente de pensar que algo así podría solamente darse en un contexto latinoamericano, y fue como ese sentimiento de que algo así, que es terroríficamente cotidiano en la historia, algo así que para nosotros a veces podría verse como absurdo, pero como decías, no está tan alejado de la realidad cuando lo vemos desde el punto del comercio como la primera cosa que se piensa, más allá de las tristezas por las muertes o más allá de lo que es la familia y cómo se estaba conformando y como todos los valores que nos estaban inculcando, que se estaban inculcando de una forma distinta en esa familia. Más allá de todo eso que uno podría detenerse a pensar en el cuento, más allá de todo eso estaba el comercio. Entonces me llamó la atención como ese fue mi primer pensamiento, y como luego de quitar un poco ese pensamiento de mi mente me di cuenta que era algo mucho más global, más allá pues de un contexto tan específico, tiene un contexto tan global de algo que es, como yo decía, como absurdo y terrorífico, pero que puede ser muy cotidiano y que es narrado de una forma muy cotidiana. Esto también me parece que es algo muy importante resaltar y que lo hace en general la literatura, que es poner eso cotidiano en comparación o mezclarlo con eso que pensamos absurdo, y que hasta cierto punto también llega a describir lo que es la realidad y describir algunas categorías de la sociedad que nosotros no pensábamos encontrar en esta combinación.
Entonces es esa contraposición que hay, no solamente en estos 5 cuentos, sino yo creo que en la mayoría de la literatura, esa contraposición entre lo absurdo y lo cotidiano, esa característica de extrapolar la realidad de forma que nos muestre algo más allá y que lo hablábamos también con la conexión con el contexto en el cuento anterior. Y otra cosa que yo quería mencionar frente a esto es que este cuento también me recordó a otro cuento que se llama La carne, de Virgilio Piñera. Virgilio Piñera es cubano, si no me equivoco, pero todo el cuento está como en un contexto de lo que era Cuba por el momento, no recuerdo muy bien la fecha, pero es una fuerte crítica a la sociedad. A grandes rasgos les cuento que el cuento de la carne se trata más o menos de unas personas que a falta de carne en el pueblo comienzan a comerse a sí mismas, como son su propio suplemento, y de repente casi al final del cuento dicen que la gente comienza a desaparecer y la gente está preocupada que por qué está desapareciendo la gente y nadie se para pensar que es en efecto porque se están comiendo a sí mismos. Es una fuerte crítica al contexto, pero también es como una revelación de algo parecido a lo que nos quiere decir, o lo que pensamos, lo que pienso de forma más personal, que nos quiere decir este cuento de Aceite de Perro de Bierce. Algo que me parece supremamente intrigante con respecto a esto que menciona Dani, muy importante sobre la realidad y este cuento o las críticas que pueden hacer la literatura a los distintos contextos, es el final de este cuento, porque al final, este cuento como está narrado en primera persona, al final el niño lo que dice es que ya se mudó de lugar, pues por este desastre comercial, lo menciona él, pero a mí me dejó la pregunta de por qué está narrando el niño esto. Él escribe ahí que se mudó del lugar y que desde este nuevo lugar está narrando estas memorias, está escribiendo estas memorias. Y la pregunta es por qué razón el niño dejó escritas estas memorias. Creo que no es una pregunta cuya respuesta yo tenga, de verdad que me lo pregunto. Sin embargo, sí me hace pensar en otra cosa, y es que estamos escribiendo sobre nuestra realidad. Es decir, más allá de por qué específicamente el chico haya escrito acerca de esta experiencia, este desastre comercial del aceite de niño, de perro, más bien lo que me hace pensar es que estamos escribiendo sobre esto. Y a veces no nos acordamos, es decir, aún así lo estamos dejando escrito, parece que lo que estamos olvidando es leer a fondo, porque estamos dejando las cosas escritas, pero no las leemos, y seguimos preguntándonos por qué pasan cosas, como dice Dani en este cuento de la carne, seguimos preguntándonos por qué sucede esto, por qué desaparecemos, por qué, y no nos ponemos a pensar que hay muchas cosas que ya tenemos la respuesta escrita, y sencillamente es leerla, algo así como... recuerdo a la peste del olvido de 100 años de soledad, que pues esta peste en la que empiezan a olvidar todos, y más o menos lo que nos transmite esta pequeña parte de 100 años de soledad es que la escritura es el remedio del olvido, la escritura es la manera de no olvidar las cosas, pero ¿qué pasa cuando ya no podemos leer o ya dejamos de leer lo que deberíamos leer? Lo que se traduce a ver lo que debemos ver, que está justo enfrente de nuestros ojos. Yo creo que este cuento a la larga no se puede leer solo como un cuento de terror, sino como un verdadero reflejo de una realidad comercial. Y es que si lo leemos como un cuento de terror, es como si hubiésemos olvidado cómo leer, porque lo estaríamos leyendo más o menos como lo leía el personaje de algunas peculiaridades de los ojos, lo estaríamos leyendo de manera superficial y un poco denotativa y literal, pero si ya nos vamos más a fondo, pues entendemos que lo que está mostrando este cuento es algo mucho más cercano de lo que creemos. Y como dice Dani, leer este cuento y pensar a primera instancia que puede ser latinoamericano es algo que debería sorprendernos y darnos palmaditas en el pecho, porque es pensar... Un poco preocuparnos. Exacto, es pensar cómo puede ser que leamos un cuento y enseguida sentamos desgracias y este ambiente terroríficamente cotidiano, que fue la palabra que usó Dani, pensemos en nuestro contexto. Eso es algo, creo que definitivamente para reflexionar. Sí, y justamente una cosa
justamente como esta relación paradójica que hay cuando hablábamos al comienzo en el contexto del autor, de que dijeran o se encontrara este cuento como parte del género de terror y a la vez dijeran que el escritor fuera parte de un movimiento realista. Entonces es esta dicotomía que desde antes nos está diciendo algo sobre el cuento y nos está diciendo hay una realidad aquí, pero que aquellos que lo leen de forma literal lo verían solamente la parte terrorífica. Y es que es como un entramado, como un entramado de estas dos cosas que nos hace despertar sobre lo que realmente quiere decir o lo que podemos interpretar de este cuento. Bueno, finalmente ya para destacar este pequeño elemento de la realidad en la ficción que estamos viendo en estos cuentos, creo que otro cuento de este catálogo de 5 cuentos que para mí es uno de los cuentos más realistas. Considero que es el cuento cuya narración parece denotar situaciones muy cotidianas y que a simple vista parece no tener nada de fondo. Parece un estilo muy de crónica, eso fue lo que yo sentí con el cuento de Herman Melville de Bartleby el Escribiente. El autor de este cuento es un escritor, novelista, poeta y ensayista estadounidense del periodo del Renacimiento. Es importante mencionar que él es nacido en Nueva York y también el cuento se ambienta en Nueva York. Solamente para reconocer un poco más al escritor, él es el autor de la obra Moby Dick y además de esto el cuento de Bartleby el Escribiente fue publicado en 1853 junto a otros cuentos del mismo autor que estaban en una recopilación que se llamaba The Piazza Tales. Lo primero que me gustaría destacar de este cuento es esta noción de crónica que definitivamente yo sentí al leerlo. Es el cuento más extenso de los 5 cuentos del catálogo que tenemos para el día de hoy. Este cuento narra la historia, en efecto, sobre Bartleby el Escribiente, y creo que ya eso denota mucho su aspecto de crónica, que el mismo título sea tan explícito con respecto a la trama del cuento. Este cuento tiene un narrador en tercera persona, es un narrador extradiegético, pero conoce mucho a este personaje de Bartleby. El narrador es un personaje que convivió con este otro personaje del cual nos está hablando. El cuento habla sobre la extrañeza de este personaje, de este escribiente. Es un cuento que creo yo que genera o va generando un suspenso muy interesante a lo largo de la narración. Y es que este sujeto que está narrando tiene muchas preguntas con respecto a Bartleby y creo que no las está transmitiendo. Entonces todos los lectores comenzamos a tener las mismas preguntas y parece que él tampoco tiene las respuestas, sino que nada más tiene un rumor que al final el narrador nos lo detalla. Dice, no quiero decir que esto sea la verdad, sino que este es un rumor. Y el rumor creo que trata de hacer que nosotros, y este narrador también, intentemos entender cuál es la historia de este Bartleby, que es un personaje que lo que siempre contesta es un no, siempre contesta a todo lo que le mencionan, contesta, preferiría no hacerlo, preferiría no, tal vez mejor no ahora, y son unas respuestas muy diferentes, algo que se sale del esquema de lo que nosotros creeríamos normal, pero aún así no deja de poder ser posiblemente cotidiano, es decir, no hay nada que pueda denotar que el cuento, o pues así lo veo yo, que el cuento tiene algún elemento descabellado o muy ficcional que te pueda dar índices de otra cosa que no sea una crónica o que no sea pues algo un poco más sujeto a la realidad. Creo que ese es un primer elemento específicamente de la narración de este cuento. Frente a eso, algo que a mí sí me llamó mucho la atención y que acabas de nombrar es cuando el autor mismo está hablando sobre
lo que está contando y está diciendo, que no quiere decir que sea toda la verdad. Por ejemplo, al comienzo dice que no habría datos suficientes para hacer como una biografía de este personaje. Entonces, me parece interesante cuando el autor mete estas pequeñas como reflexiones sobre lo que mete las reflexiones en el personaje, sobre lo que él mismo está contando sobre el otro personaje. Entonces, algo que yo quise resaltar de este cuento fue como ese elemento que me parece genial para una creación, que es como hablar del personaje que está escribiendo sobre otro personaje y de cómo él reflexiona sobre aquello que está escribiendo. Y dice como, pues tal vez no sería totalmente real porque viene de rumores, como tú decías. Entonces me parece algo muy interesante y una forma diferente de abordar el relato de un personaje. En un cuento o en una novela o en lo que sea que uno escriba, me parece un elemento interesante para utilizar. Y otra cosa que quería mencionar sobre esto es, en efecto, pues la forma realista en la que parece estar contado el cuento, frente a algo que yo estaba hablando cuando hice la contextualización, que es que este autor fue parte del periodo del Renacimiento estadounidense. Y me parece pues interesante ver cómo el autor dentro de este pensamiento se decide hacer un cuento que en sí mismo parezca una crónica, como tú dices, y que hable o que describa a cada uno de los personajes de una forma en la que nos deja ver mucho como del ser humano mismo, pero de una forma tan real que parece que estuviera como describiendo a alguien solamente en la realidad. O sea, no parece que nos estuviera hablando sobre un personaje de un cuento. Entonces me parece como interesante esta combinación entre la forma realista como se narra y el hecho de que sea parte del Renacimiento, como para hacer ver un poco esa realidad humana dentro de un contexto que es tan real y dentro de una narración que parece tanto, como tú decías, a una crónica. Y también con respecto a esto, otra cosa que me pareció pues muy interesante y que me parece que hacen la literatura que más lo impacta a uno, es esta descripción de los personajes de forma que lo hace desde la apariencia. Entonces la forma como se ve se entrelaza con la forma de su personalidad, con la forma pues tal vez como piensa y también con su historia, con la historia detrás de cada uno de los personajes. Entonces es este continuo como entrelazamiento entre esos tres elementos que le hacen ver a cada uno de los personajes por sí mismo, y tú podrías simplemente leer el cuento y ya estar imaginándote que estás con ellos ahí, porque te imaginas cómo podría hablar, cómo podría caminar, cómo podría, aun si el narrador no te lo ha dicho todo, porque esta característica de entrelazar estos tres elementos te permite imaginar y te permite hacer una imagen completa, bueno, casi completa, de cada uno de los personajes. Estos últimos dos elementos que menciona Dani, el de la realidad y el personaje, que parece que no fuera la narración de un simple personaje, sino de toda una sociedad, es algo que creo que queda escrito y anotado al final del cuento. El cuento termina diciendo o Bartleby o humanidad. Y es que creo que esto sella ese paralelismo que está diciendo Dani, y es que esto ya no es la historia de un simple personaje, sino que parece ser la historia de una humanidad entera. Y si es la historia de una humanidad entera, entonces, así como el personaje que se está describiendo puede ser representado por medio de su físico, y como su físico nos muestra su personalidad, entonces la humanidad también puede ser representada por medio de lo que sería lo físico, y cómo esto físico va a mostrar o denotar nuestros comportamientos. Y es que al final del cuento, estamos hablando de que Bartleby, al parecer, ese es el rumor que se está diciendo, que estudió trabajó en una oficina de cartas muertas de Washington. Y lo que el personaje narrador se pregunta es, si trabajó con cartas muertas, ¿cómo no va a ser Bartleby como es? Es decir,
esta labor que desempeñó es lo que lo hace propenso a la desesperanza, lo que lo hace propenso a esta quietud existencial eterna que nos transmite este personaje. Y a la larga, eso es lo que consideraría yo que este cuento nos está narrando sobre la sociedad. Y entonces sería una crónica sobre la humanidad misma, sería la narración de nuestra historia. Y algo interesante aquí es que este cuento está escrito, esta narración está narrada está narrada entre escribientes. Entonces aquí todos somos personas que escriben. Entonces nosotros leemos, pero parece que este autor escribió un cuento, Herman Melville escribió un cuento sobre nosotros, y en este cuento también se está escribiendo sobre nosotros, y todos somos entonces una cadena de personas escribiendo sobre nosotros mismos. Ya no son crónicas de personajes fantásticos, sino crónica de nuestra realidad, de nuestra humanidad en general, y cómo nosotros mismos nos podemos ver entonces pues en todas estas escrituras, que es a lo que hemos estado detallando de todos los cuentos, y es a la larga como la literatura tiene esa gran capacidad de escribir sobre ella misma y sobre nosotros. El último cuento de este catálogo de 5 cuentos preparados para el día de hoy es el cuento de Ante la ley de Franz Kafka. Y si hay algo que me gustaría mencionar desde ya sobre este cuento es que, así como hemos venido hablando de que todos los cuentos en este catálogo pues muestran directamente la relación entre realidad y la literatura escrita, creo que este cuento muestra la realidad misma. Es decir, siento que este cuento no nos está narrando algún acontecimiento cotidiano de la humanidad, sino que este cuento es o se comporta como yo creo que se comporta la realidad misma. Bueno, en cuanto al contexto de este cuento, podemos hablar de Franz Kafka, que es un escritor de Praga. Es más conocido dentro de todas sus obras, es más conocido por el libro de la Metamorfosis y por esta obra de El proceso, de la cual Ante la ley es parte. Es una parábola de esta novela y fue escrita en 1915. Una particularidad de este cuento es que es un cuento muy utilizado o así ha sido nuestra experiencia de Dani y mía, muy utilizado para prácticas de las pruebas saber, muy utilizado en ejercicios de lectura crítica, y yo creo que precisamente es utilizado porque es un cuento que, como digo, tiene muchas interpretaciones. Ahora, este cuento, por más de que a mí me hayan dicho una y mil veces cuáles serían las interpretaciones que estos instructores de lectura crítica consideran tiene este cuento, cada vez que yo leo este cuento me siento como si hubiese llegado otra vez ante la ley y no supiese qué había pasado antes. O sea, me siento como el mismo personaje. En este cuento tenemos un campesino que llega ante la ley. Digamos que esta ley está nombrada con mayúscula, lo cual pues denotaría que es un lugar. Y este campesino llega ante la ley y hay un guardián. El cuento comienza así: ante la ley hay un guardián. Pero este guardián, aunque las puertas están abiertas, este guardián no deja, le prohíbe al campesino pasar. Y le dice que si él quiere igualmente puede entrar, pero que adentro hay más guardias como él y cada uno más fuerte que el anterior, y le va a ser imposible pues llegar como al corazón, al núcleo de la ley, si eso es lo que desea. Le dice que ahora no puede, que posiblemente más tarde pueda. El campesino se queda esperando y se queda esperando toda la vida, aunque durante su vida intenta sobornar al guardián, no lo logra, y al final, cuando ya está más o menos como ya en los días de su muerte, este campesino reflexiona, después de mucho tiempo reflexiona al final y dice: pero ¿por qué nadie más ha querido entrar? ¿Y por qué he sido yo el único que he querido entrar aquí a la ley? Y el guardián lo que le contesta es que no es eso, sino que nadie más podía haber entrado en esa puerta porque esa puerta era nada más para él. Es un final totalmente, no sé, personalmente lo considero muy... que denota que cuando se logra la reflexión
se llega a respuestas, pero no siempre son las respuestas que queremos escuchar. Y entonces considero que yo me siento como este campesino. Y es que cada vez que me encuentro con este cuento, me encuentro otra vez llegando ante la ley y paso una vida tratando de entender por qué sucede algo o por qué no sucede algo, y en mi caso, por qué está narrado este cuento como está narrado, para que al final me conteste con una respuesta que tal vez no es la que yo quiero, porque tal vez yo quisiera una explicación muy desmenuzada y no la va a haber y no la hay. Eso es algo que tengo como experiencia personal con este cuento, y es que creo que tiene todas las maneras de ser interpretado. Sí, pues yo la verdad es que cada vez que me acerco al cuento, hay unas cosas que saco como de primera como interpretación, pero siempre es una forma diferente de verlo y es como, pues esta podría ser la respuesta frente a una reflexión sobre el cuento, pero también podrían haber otras, también podría ser esto o también podría ser esto otro. Entonces, definitivamente uno se siente como que en esa sola página, porque es un cuento muy corto, tienes tantas formas de verlo, y yo creo que eso en sí es una forma de verlo. O sea, hay tantas formas de ver el cuento, tantas formas de ver la ley como un tema en sí, hay tantas formas de leer la sociedad en ese cuento, y leer la sociedad yo creo que en muchos de los cuentos. Entonces hay tantas formas de verlo que yo creo que es eso como uno de los mensajes a los que uno llega cada vez que lo lee otra vez. Entonces es como, puede que no tenga una solución a ti, pero sé que tienes muchas formas de ser solucionado. Así que es esa, y también como esa inquietud. Yo siento que muchos de los mejores cuentos de la literatura son esos que te dejan como esa inquietud. Entonces, una cierta inquietud tal vez sobre un tema, en este caso sobre cómo leerlo o cómo interpretarlo o cómo sacar algo de él. Una de las cosas que yo vi en este cuento fue que la mayoría de mis comentarios, de mis notas sobre él, eran preguntas. Entonces, es una forma también de ver pues esta multiplicidad de formas de leerlo, y como esto que hay más cuestionamientos que respuestas. Así que una de las preguntas, por ejemplo, es ¿qué es la ley? No solamente en este cuento, sino qué nos está diciendo en sí Kafka sobre esto, porque yo siento que Kafka es tal vez uno de los escritores que hemos tratado como más directos a tratar algo sobre política. A pesar de que todos tienen una parte, pues en su lectura de la realidad, todos tienen una parte sobre esto, yo siento que él tiene una relación, no solamente en este, sino pues desde mi vaga, la verdad, experiencia con Kafka, una relación muy cercana con todos los temas de política, con todos los temas, sí, especialmente de política. Entonces, la primera pregunta que me hice fue, ¿qué es la ley? Y es en sí una pregunta que yo creo que es lo que quiere el cuento que uno se pregunte. Y es lo que mueve la trama del cuento. Entonces, ¿qué es la ley? Y si es la ley diferente para cada uno, entonces. Y ya como yendo a la trama en sí, preguntas sobre la trama en sí, una de las cosas que yo me pregunté es cuando dice que ha hecho muchos intentos por ser admitido. Uno se pregunta si en realidad lo está intentando, porque al comienzo dice que el guardia le dice que podría intentar entrar a pesar de eso, pero que hay muchos más guardias. Y yo lo primero que pensé cuando lo leí fue, pues, es una forma de pensarlo un poco cruel, pero después un poco de cobardía. Es como sabiendo, ya sabemos que vas a tener muchos obstáculos, pero ¿por qué no seguir si tienes tantas ganas de entrar? Entonces, mi pregunta, cuando leí el cuento, la primera pregunta fue si en realidad lo intentó. ¿En realidad intentó entrar? ¿O fue que al final, o sea, todos los intentos que se supone que hizo son en realidad una forma de callar su necesidad de intentarlo, pero en realidad no lo estaba intentando en verdad? No lo estaba intentando con todo lo que podía. Y es también un tipo de lectura que yo podría hacer un poco de lo que dice sobre la humanidad el cuento. Y es eso de que las cosas muchas veces están allí por más dificultades o por más cosas que nos pongan,
para llegar a algo, las cosas están allí, pero muchas veces no tomamos la decisión de dar el paso. Entonces nos vivimos con ese tipo de excusas. Excusas de que lo intentamos, de que hicimos algo para alcanzarlo y no se pudo, pero en realidad siempre nos hemos puesto nosotros las barreras. Ese es como un tipo de lectura que yo hice sobre la humanidad, pero probablemente, y así como hay muchas lecturas, probablemente alguna otra vez que lo lea veré algo más sobre la humanidad en el cuento, así que... Yo creo que si nosotros como lectores sentimos, como dice Dani, alguna especie de cobardía en este personaje, pues creo que lo que Kafka podría estar diciéndonos también es, ok, debemos pensar que nosotros no podemos ser entonces cobardes cuando leemos y debemos intentar llegar a estas lecturas y obtener lecturas. La verdad es que la lectura con la que me he quedado para responderle a una persona si me preguntara cuál es mi lectura de este cuento, definitivamente sería, como dije al inicio, que el cuento es la realidad misma. O sea, sinceramente considero que el cuento tiene, por ejemplo, muchas maneras de ser vistas, así como nuestra realidad. El cuento utiliza conceptos que para cada uno a veces adquieren definiciones diferentes, como dice Dani, la ley, los muros o el tiempo, y es algo que también sucede pues en la realidad. Todos esos conceptos o campos semánticos con los que nos enfrentamos diariamente, que para cada persona parecen a veces tener definiciones totalmente distintas. El cuento, por ejemplo, está desarrollado por preguntas, dice Dani. Pues lo mismo, la realidad es un constante desarrollo y vaivén entre preguntas y las respuestas son los pasos. ¿Y por qué no seguir si tienes tantas ganas de entrar? También pregunta Dani con respecto a este personaje. Y es eso mismo, creo que ahí es cuando Kafka dice, ok, pero si tienes tantas ganas de entender este cuento y quieres leerlo y de verdad sentir esa satisfacción del lector de que entiendes qué está sucediendo, pues si tienes tantas ganas, eso es lo que tienes que intentar. Esa sería como la lectura que yo debería responder para poder tener, pues, un comentario si me hacen una pregunta, pero definitivamente creo que este cuento, y creo que por eso considero que por eso lo dejamos de últimas, porque aunque es un cuento muy corto, como dice Dani, es un cuento que tiene una densidad en ese sentido, en mucha materia, en este poco espacio. Y es algo, pues, que lo último que creería que apunta este cuento, específicamente esta lectura que yo le doy sobre el cuento como la realidad misma, es que si queremos que este personaje que está ante la ley intente entrar, nosotros también debemos intentar leer y leer mejor. Y es, como decía, con la peste del olvido, si la cura para el olvido es la escritura, lo que debemos hacer nosotros es potencializar la lectura, porque si no, no vamos a poder codificar las cosas que hemos escrito. Bueno, creo que hasta aquí llega esta lectura de los 5 primeros cuentos de esta lista que nos espera para próximos capítulos de los mejores cuentos de la literatura universal. Gracias por acompañarnos. Y esto fue Lexia. Palabras en griego. No olviden seguir leyendo.